Es la primera. Buenísimo. Es la primera actividad en conjunto, así que bueno, esperemos que sea el inicio de otras que se vienen en el futuro. La perspectiva a trabajar es un panorama bastante desafiante, no solamente todas las situaciones de hace más de 531 años que venimos sufriendo como pueblos indígenas, sino que también nos encontramos con un Estado próximo a unas elecciones que no tenemos una mirada definida, pero bueno, hacia un Estado plurinacional como muchos y muchas deseamos. Listo, con esto damos inaugurada la actividad. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar vamos a comenzar con el currículum de nuestros disertantes, que es un gusto para nosotros y nosotras que estén aquí presentes, aunque es en forma virtual, pero estamos cerca igual. Bueno, empezamos con Nicolás Tauber Sanz. Nicolás es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella, profesor de Derecho Constitucional de Recurso Extraordinario Federal en ambas facultades de la UBA, coordinador nacional de Liberpueblo, Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo. Y su disertación está vinculada a las obligaciones del Estado en la protección de los pueblos originarios que luchan por sus derechos. Adelante, Nicolás, no sé si podés desmutearte. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, primero, buenas tardes, muchísimas gracias a la Asociación Argentina, a la ABA, por esta invitación. Para mí es un honor poder participar con ustedes, así que muchas gracias. Lamento estar virtual por razones de salud, espero la próxima poder estar allá en la sede o en donde sea con ustedes como siempre. Bueno, hoy tenemos una actividad centrada que tiene como tema los derechos humanos y los pueblos originarios. Son varios compañeros y compañeras que militan y estudian este tema desde hace muchísimo tiempo y dedican su vida a la lucha por los derechos de los pueblos originarios. Yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción, si se quiere, para que ellos puedan explayarse con mayor profundidad en sus intervenciones. Voy a tratar de ser lo más corto posible. Y bueno, no podemos no empezar esta reunión sin hacer referencia a la CAMPE, que están protagonizando nuestros pueblos originarios en Plaza de Mayo en este momento, en defensa de sus derechos. Me parece que es muy importante ponerlo en el centro de la actividad, porque nuestra actividad como abogados, como militantes, tiene por finalidad acompañar esos procesos sociales, esos procesos populares, y es ahí donde siempre estamos cada uno de los que hoy participamos en esta actividad. No nos caracterizamos solo por estar en las universidades o en los tribunales, sino también por estar donde están pasando las cosas con nuestro pueblo, acompañándolo y siendo parte de esos procesos. Entonces, el acampe se da en el marco de una situación muy difícil, como lo dijo Paula en el comienzo, una situación política, coyuntural muy compleja. Se da una situación estructural de incumplimiento sistemático por parte del Estado argentino y los estados provinciales de sus obligaciones constitucionales con los pueblos originarios de nuestro país. Entre ellos basta con ver el grado de avance en implementación de la ley 26.160, el relevamiento, que siempre, que nunca termina, nunca comienza del todo, y de hecho debe ser prorrogado la vigencia de la ley para evitar desalojos que igual sabemos que ocurren en determinadas situaciones, en determinados lugares. Y también en el marco de una campaña que tampoco es nueva, mediática y política, de amedrentamiento, desprestigio, estigmatización de nuestros pueblos originarios, que tienen como punto máximo
la situación que se dio en Mendoza de sancionar una ley que declara no argentinos a el pueblo mapuche. Las iniciativas y la sistemática campaña para mostrar a los pueblos originarios como enemigos, como peligrosos, como usurpadores, como violentos, está al servicio de la construcción de una idea de enemigo interno sobre el cual, al cual echarle la culpa de los males que vive nuestro pueblo y sobre el cual desatar el máximo grado de violencia. Una violencia que, en atención al avance que tiene la derecha en este momento en nuestro país y en el mundo, no debemos menospreciarlo, no debemos tomarlo a la ligera los peligros que estamos enfrentando, que pueden ser peligros y podemos llegar a vivir situaciones que aun cuando vivimos situaciones gravísimas en muchísimos lugares y en muchísimos momentos, puede darse lugar a una situación todavía más compleja, en donde, como pasó durante el gobierno de Macri, la violencia y la estigmatización sea una política de Estado directamente bancada y que sea línea política de masas de los gobiernos, como pasa en muchos gobiernos provinciales. Y bueno, y esto está al servicio de legitimar la criminalización y la represión de nuestros pueblos originarios, que es la respuesta estatal clásica frente a todo sujeto organizado, pero en el marco de la lucha y la historia de nuestros pueblos originarios son uno de los sectores, si no el sector más violentado por parte del Estado argentino, nacional y provincial, a través de la política de criminalización de las organizaciones, de la protesta y la represión abierta. Y acá nosotros tenemos una situación, no es fácil decir algo relevante sobre derechos humanos y pueblos originarios si nos basamos en una postura jurídica, meramente doctrinaria. Sabemos que tenemos los instrumentos jurídicos necesarios para que la realidad no sea la que es, pero no nos queda otra que hacer uso de esa normativa y levantar nuestras tradiciones y nuestras victorias pasadas para enfrentar esta andanada y este avance contra nuestros pueblos originarios. Entonces, y hay que partir desde lo más básico, que es la defensa del derecho a organizarse, la defensa del derecho a participar, la defensa del derecho a manifestarse, un derecho que muchos lo llamamos como el derecho a la protesta social, un derecho que es derecho y garantía. Es un derecho en cuanto a la obligación del Estado de respetar el ejercicio de estos derechos, es una garantía en cuanto a que es un instrumento, una garantía no institucional, de cumplimiento de la ley y la Constitución. No es un hecho antijurídico, sino que es un hecho jurídico, no solo avalado por el sistema normativo, sino que es promovido por el sistema normativo. Al contrario de lo que nos quieren hacer ver o nos quieren mostrar continuamente, de que la protesta debe ser simplemente tolerada en una democracia, la protesta debe ser promovida en un sistema democrático porque es la forma en la cual la sociedad participa y ejerce sus derechos y lucha por la expansión de los derechos y lucha porque los derechos no se pierdan. Entonces, es una precondición para la existencia de los demás derechos y permite expansión de los niveles de ejercicio de autonomía personal y colectiva. Ahora está tan de moda por parte de la derecha hablar de la libertad. La libertad se expande con más participación, con más protesta social, con más derechos y con respeto a los legítimos derechos de los pueblos originarios. También tuvimos algunas victorias en el último tiempo. La sentencia
de la causa de la masacre de Napalpí en Chaco. Fue una victoria, es una victoria muy importante para el movimiento de derechos humanos y el movimiento indígena. Tenemos que estudiar esa experiencia y poder ver si podemos repetir ese tipo de juicios por la verdad. Sonia está impulsando uno, de hecho en Chubut seguramente va a ser referencia. Hay varias situaciones que ameritan esta situación y nos fortalecen en nuestra lucha estos reconocimientos por parte del Poder Judicial respecto de lo ocurrido, porque además genera e impone la obligación al Estado Nacional y Provincial de tener políticas efectivas y concretas de respeto por los derechos de los pueblos originarios. Y acá yo quería hacer referencia, yo no soy muy afecto de hablar de los instrumentos internacionales y de la Constitución, porque en general, además, en general el público de esta actividad conoce lo que es nuestro sistema jurídico, las normas que tenemos, pero hay algunos instrumentos que creo que nos pueden ser de ayuda en nuestro combate diario y no son muy conocidos. Seguramente en el marco de los militantes que trabajan en derecho indígena conocen, hay una declaración de la ONU del 2007, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que no es un texto y una norma muy conocida, por lo menos a nivel de la Universidad de Buenos Aires, yo no la escuché nombrar nunca, y hay otro instrumento, un poco más viejo, del año 99, que es la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es más conocido como la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, en donde básicamente es un instrumento de Naciones Unidas, no tiene fuerza de un Tratado Internacional de Derechos Humanos aprobado por la Argentina. De hecho, por eso en el Congreso hemos presentado un proyecto de ley para que se apruebe esta declaración sobre defensores de derechos humanos, para que sea una norma federal supralegal, en donde, ¿qué hace este instrumento de Naciones Unidas? Que a su vez tiene un sistema de control a través de los relatores, los distintos relatores. Hay un relator especial de defensores de derechos humanos, hay otro un responsable de derecho de reunión, y así de pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Lo que hace es otorgarle una protección especial. Si quieren, derecho sindical sería constituir un sujeto de preferente tutela extra. Los pueblos originarios en general no necesitan este instrumento porque ya son sujetos de preferente tutela por distintos instrumentos nacionales e internacionales, pero este es uno más, en donde declara que debe ser protegido de los hechos de criminalización, represión, y que debe ser promovida la actividad de cualquier persona o grupo que promueva o luche por los derechos humanos o por algún derecho. Cualquier persona, no necesita ser ni abogado, ni un activista, ni un militante. Cualquier persona que ejercite de alguna manera, aunque sea casual, la defensa de un derecho, es un defensor de derechos humanos, y el Estado debe garantizar su seguridad y promover su acción. Digo, es un instrumento que puede sernos de utilidad en alguna discusión, y es un documento en general poco conocido. Sabemos que el problema no es jurídico, del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, como el del respeto a los derechos humanos en general. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando para lograr ese respeto en el ámbito de las luchas en las cuales participamos como abogados, que son en un ambiente en general ajeno. Yo siempre entiendo que muchas veces el Poder Judicial es la cancha, que se entienda lo que voy a decir, de ellos, en donde uno la mayoría de las veces juega en forma defensiva ante los ataques del Estado, o de los terratenientes, o de los grupos económicos. Pero nosotros tenemos dos cosas: tenemos la razón y tenemos el derecho a nuestro lado. No es cierto que el derecho esté del lado de ellos. El derecho está en favor
y la legislación avala la lucha de los pueblos originarios de nuestro país. Y lo tenemos que hacer, tenemos que cada vez más estudiar más y seguir perfeccionándonos para poder demostrar en todos los ámbitos que el derecho nos avala a nosotros y que no los avala a ellos. No regalarles ese marco de disputa en el terreno de lo jurídico, porque tenemos las herramientas para ganar. Y no solo tenemos las herramientas jurídicas, y con esto termino, tenemos un pueblo argentino que es uno de los pueblos más activos y más luchadores de todo el mundo. Somos un ejemplo de lucha en todo el planeta. Entonces, en esta situación donde parece que nos van a llevar puestos, también tengamos confianza en nuestro pueblo y tengamos la cabeza abierta para lograr interpelarlo y lograr llegar con nuestras luchas a cada uno y a cada una de esos integrantes del pueblo argentino para que tomen la posta y defiendan los derechos del pueblo y los derechos de los pueblos originarios. Muchas gracias a todos por escucharme. Les mando un beso grande. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. Le vamos a dar la palabra ahora a Juan Salgado. Está haciendo ¿no? Minutito. A ver. Hola. Ahora. Perdón, abrí el de ese, el otro. Ese. Hola. Perdón, es que nos hace retorno. Apaga ese. Ahora. Estamos en vivo. Minutito. Pero vas a retorno igual. A ver ahí. Perdón, ahí se escucha, nos sigue haciendo retorno, ¿verdad? Retorno. ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí, bueno, perdón, es como la tele en vivo esto. Bueno, gracias, Nicolás. Lo vamos a presentar ahora a Juan. Juan, le pido permiso, vamos a cortar un poquito el currículum porque es muy extenso con su autorización. Bueno, Juan es abogado, magíster en epistemología e historia de la ciencia, es asesor de la Confederación Mapuche de Neuquén y de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, director del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ex defensor público de la provincia de Chubut, coautor del libro Convenio 169 de la OIT, su aplicación en el derecho argentino y numerosas publicaciones, y coordinador nacional de la Asociación Civil Liber Pueblo, Asociación en Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo. Adelante, Juan.
Sí, buenas tardes. Quería hacer una corrección. La Coordinación Nacional del Iberpueblo es de Nicolás Tauber. Seguramente ha habido un error y se traspapeló, me lo agregaron a mí. Igualmente, Juan Manuel, te invitamos, te damos el Sí. cargo de coordinador encantado. Bueno, Pensé que eran los dos coordinadores, no. muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a continuar con la última parte de lo que recién decía Nicolás respecto al amplio margen de protección jurídica que tienen los derechos de los pueblos originarios. Esto es necesario hacerlo porque digamos, estamos asistiendo a un ataque sistemático que tiene como objetivo, yo creo, la separación o el distanciamiento del sistema jurídico argentino respecto del sistema internacional de derechos humanos. Una de las razones por las cuales se incorporaron los tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional no es para agregarles validez porque ya la tenían, ni para agregarle supremacía por sobre las leyes porque la tenían, e incluso la tienen por la Convención de Viena sobre todo el derecho interno, sino precisamente para evitar la posibilidad de que un vaivén político, como ha sucedido en su momento en Perú, retire a la Argentina, al sistema jurídico argentino, de los mecanismos de protección internacionales de derechos humanos. Como eso no se puede hacer, porque estos tratados están incorporados a la Constitución Nacional, lo que hay es un ataque consistente en negar sus consecuencias, en algunos casos, como ha sucedido en recientes pronunciamientos del Juzgado Federal de la ciudad de Rawson, en hacer como si no existiera, en tomar decisiones que sucede bastante a menudo por parte de los operadores judiciales, tomar decisiones desconociendo la existencia de los estándares internacionales, la jurisprudencia internacional, las normas de los tratados internacionales, como si solo existieran los códigos procesales con la interpretación que ellos les dan, o las leyes nacionales. Y esto, en el caso de los pueblos originarios, tiene digamos, es donde más se nota, es donde más se advierte que quienes niegan la amplia protección del derecho internacional de derechos humanos por sobre los pueblos originarios, aparecen o se autotitulan defensores de la ley y del orden jurídico. Esto no es nuevo, ya lo habíamos visto en la provincia de Neuquén hace más de 15 años, en donde los grupos de terratenientes se organizaron y se propusieron como nombre Asociación de Defensa de la Ley. Ahora en Bariloche, donde está sufriendo esta actitud del doctor Rubén Marigo acá presente, aparecen como Consenso Bariloche y tienen, yo diría, el caradurismo de presentar que defienden el orden jurídico frente a supuestos usurpadores, cuando en realidad, y ya desde hace varias décadas, no es algo nuevo, la protección del sistema internacional de derechos humanos sobre los pueblos indígenas es amplísima. Y esto ha tenido en los últimos años una especial referencia a la República Argentina, que también se ha ocultado convenientemente tanto por los medios de prensa como por la propia literatura jurídica, que es la condena que la Corte Interamericana ha hecho al Estado argentino en el año 2020, mediante 2 sentencias en el año 2020,
una es la sentencia de fondo y otra es una sentencia de interpretación. En el caso Asociación de Comunidades La Cajonat versus Argentina, en donde la Corte ha sido muy clara respecto de los derechos territoriales de los pueblos originarios y ha incluido en la condena al Estado argentino la obligación que tiene el Estado de adecuar su normativa interna y de establecer la legislación necesaria para proteger la propiedad comunitaria indígena en los términos en que la misma sentencia lo ha desarrollado siguiendo los estándares internacionales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las tierras, en realidad, desde un punto de vista teórico, comenzar a hablar de los derechos indígenas, iniciando por el trato de las tierras, tiene un perjuicio que en su momento ha recaído incluso por los redactores del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, en que suponen de que el principal problema que hay con que tiene el Estado con los pueblos indígenas es en relación a la propiedad privada de las tierras. Y esto es así solo en los términos en donde se dan los conflictos, pero impide comprender cuál es la envergadura de los derechos de los pueblos originarios. Para ver cuál es el papel que ocupa desde el punto de vista teórico la protección de las tierras, podemos ver que en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es del año 2016, el derecho a la protección territorial aparece al final, no entre los principales derechos o los principios que establece la declaración. Porque el punto de partida con respecto a los derechos de los pueblos originarios es comprender que se trata de pueblos diferentes al pueblo argentino, que son pueblos diferentes en el marco de un mismo Estado, y que no tienen, que han sido incorporados a la fuerza al Estado argentino, algunos hace varios siglos, otros hace relativamente poco, en general con procesos de sometimiento y procesos de genocidio, de búsqueda, de pérdida de su propia identidad colectiva, y que el Estado debe reconocerlos como pueblos diferentes, como colectivos diferentes, con el ejercicio de su autonomía, de su autodeterminación y de la capacidad de desarrollar sus instituciones y reproducir su cultura, su forma de vida y su vida autónoma. En ese sentido, las tierras ocupan para los pueblos indígenas, lo dice la Corte Interamericana, un lugar primordial, porque las tierras, el espacio territorial es fundamental para poder desarrollar la supervivencia, el mantenimiento y el futuro de su propia cultura. Entonces, en primer lugar, no es un problema de derechos reales, como erróneamente lo presentaron los redactores del anteproyecto de Código Civil y Comercial, sino un problema político, un problema de institucionalidad política. Y eso es sumamente difícil de comprender para los operadores judiciales y para los funcionarios estatales, acostumbrados a disolver a todos los colectivos humanos que están sujetos a su jurisdicción bajo la común denominación de ciudadanos individuales, todos homogéneos,
y pertenecientes al Estado argentino. La Corte Interamericana, en este sentido, ha sido sumamente clara al decirle al Estado argentino que tiene que realizar una legislación que proteja a los derechos de los pueblos originarios, y que esa legislación no la puede realizar unilateralmente, porque además esto también está en tratados internacionales, e incluso está en la propia Constitución Nacional, el derecho a la participación colectiva de los pueblos indígenas en la gestión de todos los asuntos que les afecten. Y esa legislación que tiene que dictar el Estado para proteger la propiedad comunitaria indígena, una legislación que tiene que dictarla mediante la consulta y la participación con la representación de los pueblos indígenas, tiene que proteger, tiene que ser tendiente a proteger la vida colectiva. La Corte Interamericana ya desde hace 20 años ha establecido cuáles son los parámetros de esta protección. En primer lugar, que la posesión tradicional de los pueblos indígenas sobre sus tierras es equivalente a título de propiedad. Es decir, que la diferencia que nosotros tenemos en el derecho civil entre la posesión y la propiedad no es aplicable a los pueblos originarios, porque su posesión es preexistente al Estado. Sus derechos de posesión son preexistentes al Estado. En segundo lugar, que precisamente por eso, porque el Estado debe reconocer la propiedad, el Estado está obligado a entregar el título de propiedad de las tierras que poseen los pueblos indígenas. Y cuando se dice, se establece en el derecho internacional que los pueblos tienen derecho a la posesión, no es la posesión, también lo ha dicho la Corte Interamericana y lo dice el Convenio 169 de la OIT, no es la posesión en los términos del Código Civil, sino la ocupación en el modo tradicional de cada pueblo indígena, lo cual origina nuevos problemas. No digo que los jueces conozcan los derechos de posesión del Código Civil, encima no los conocen, pero porque habitualmente pretenden que con una escritura ya se tiene la posesión, ni siquiera eso ni siquiera esa equivalencia la daba el Código de Vélez ni la da el Código actual. Pero además los derechos de posesión de los pueblos originarios son términos de posesión política, de jurisdicción, de territorialidad, para poder ejercer su propio poder interno, lo cual origina derechos a la consulta, a la participación, digamos, es difícil para quienes hemos sido educados en una cultura en donde se identifica al Estado con la nacionalidad, comprender los problemas que por ahí en otros países están más acostumbrados, los problemas que origina un Estado plurinacional. Cómo se toman las decisiones, cómo se eligen las autoridades, cuáles son los espacios en que el Estado puede tener jurisdicción y cuáles no. Es decir, toda una serie de problemas que no solo son difíciles de comprender teóricamente, sino que además significan una pérdida de poder efectiva para numerosos grupos de la burocracia del Estado y los grupos económicos que se sirven de ella, sobre todo los grupos terratenientes de las distintas provincias del interior. En las provincias del interior tenemos un desconocimiento casi general sobre los derechos de los pueblos originarios, en las distintas justicias provinciales, especialmente en aquellas que están más cerca de regiones en donde los pueblos originarios están asentados e incluso suelen ser mayoría de la población. Es decir, hay una resistencia política y social enorme a la aplicación y a la vigencia
no solo de los tratados de derechos humanos en términos generales, sino al cumplimiento de sentencias en donde el Estado argentino ha perdido el juicio. Ha perdido el juicio de la Cajonat. Me gustaría dar una información, que es una asociación de comunidades indígenas que están ubicadas en el norte de la provincia de Salta, lleva reclamos desde principios de la década del 90, y la provincia de Salta ha encontrado todos los mecanismos posibles para sortear e ignorar los derechos de esta asociación de comunidades. Desde desconocer que puedan ser asociación de comunidades y pretender reconocer solamente comunidad por comunidad, digamos, no aceptando la propia organización indígena, cosa que la Corte Interamericana también le acaba de decir. Ustedes, señores, tienen que reconocer la institucionalidad indígena en los propios términos en que se dan los pueblos indígenas, no en los términos en que el Estado quiera encajarlos. Desde allí hasta introducir población criolla para después decir que tratar de hacer una lucha de pobres contra pobres y decir que la pretensión indígena provoca un genocidio del pueblo criollo, como lo dijo el senador Romero de Salta, diciendo que la sentencia de la Corte Interamericana era una barbaridad. Entre otras cosas, también la provincia de Salta pretendió someter a referéndum los derechos de los pueblos indígenas, que también recibió unas acciones de amparo en contra. Es como si se pretendiera someter a plebiscito si se puede torturar o no, porque se trata de derechos humanos básicos que están fuera del debate, digamos, del debate y de la decisión de mayoría. Cantidad de problemas que introdujo la provincia de Salta y que sigue introduciendo pese a haber perdido el juicio, muestran que hay el entramado de poderes que existe primero existía solamente en las provincias del interior, pero ahora tienen voceros fuertes a nivel de política nacional, en donde sostienen que como el ex senador Pichetto, que los pueblos indígenas el pueblo mapuche es un atentado, quiere atentar contra la soberanía argentina, y reivindican, obviamente, la campaña del desierto, reivindican todos los actos de genocidio realizados por el Estado y a los que el Estado está obligado a reparar. Yo no quiero extenderme más, me parece que me fui de tiempo. Lo que quería ver es que llamar a la reflexión es respecto a que la condena de la Corte Interamericana para que el Estado argentino adopte la legislación o las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para proteger la seguridad jurídica de la propiedad comunitaria indígena, obliga a todo el Estado. No es al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a cada uno de los jueces y fiscales que en los distintos lados y en las distintas provincias se dedican a perseguir y hostigar a las comunidades. Todos ellos están obligados, por el contrario, a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y todos ellos deberían, digamos, comprender que están violando el derecho. Y esto es algo que debe quedar en claro. Toda la legislación o la normativa y sobre todo los actos administrativos y las resoluciones judiciales contrarios a los pueblos indígenas violan permanentemente el derecho a que está obligado el Estado argentino
violan la condena que ha tenido el Estado argentino y no tienen autoridad ni jurídica ni moral para hablar de que los pueblos indígenas son usurpadores o delincuentes o están fuera de la ley, como permanentemente los tratan en estos grupos. Yo creo que la sentencia de la Corte Interamericana es un hito fundamental en el avance de estos derechos. Todavía no la hemos desarrollado lo suficiente. El Estado argentino todavía no la ha cumplido y pretende que se cumpla exclusivamente en la provincia de Salta, pero la condena no es exclusivamente en relación a la Asociación de Comunidades La Cajonat, sino hacia todo el Estado argentino, que está obligado a establecer las herramientas jurídicas necesarias para dotar de seguridad jurídica a la propiedad comunitaria indígena. Los reclamos de los pueblos indígenas, las protestas, los cortes de ruta, las manifestaciones que hacen, no hacen más que indicarle al Estado que debe cumplir con el derecho que el propio Estado ha elegido o se ha sometido voluntariamente al aceptar los tratados internacionales de derechos humanos. No es cierto que haya que reclamar, digamos, que sean derechos morales y que digamos, haya que dar el paso para que sean derechos jurídicos. Son derechos jurídicos desde hace ya bastantes décadas, y quienes no lo reconocen lo saben, pero tienen el poder suficiente, el poder mediático, el poder económico y el poder político como para confundir y hacer creer que los pueblos indígenas están reclamando cosas que no les corresponden. Nada más. Bueno, muchas gracias, Juan. Ahora le vamos a dar la palabra a Sonia Liliana Ivanov. Bueno, Sonia es abogada, egresada de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Estudió profesorado de Historia en dicha universidad. Es socia fundadora en la Asociación de Abogados y Abogadas en Derecho Indígena de Argentina. Integra el grupo de expertos de pueblos indígenas y tortura en la Organización Mundial contra la Tortura, integrante de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios Afrodescendientes, también de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Adelante, Sonia, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y dando continuidad, y gracias, Juan, digamos, por toda esa explicación. Y mi intervención o la propuesta de hoy para mí era proponerles de hablar sobre el racismo y la discriminación, y el racismo como un facilitador y propiciador de las violencias, ¿no? Violencias que vienen de épocas pasadas, un racismo que es una de las causas de la violencia histórica en la cual hoy se sigue ayornando o que está presente, pero que hay un incumplimiento por parte del Estado argentino que incluso ha rendido en los últimos días del mes de abril, creo que el 17 y 18 de abril, la Argentina debió rendir ante la ONU el cumplimiento de la Convención de toda forma de eliminación de discriminación racial. Y nuevamente es advertido en una serie de recomendaciones como el odio racial, como las simples legislaciones que hoy hay en nuestro país, sobre todo tratamiento para pueblos indígenas, no solamente afrodescendientes y otras minorías étnicas, siguen sin estar teniendo la solución a los temas. Y claramente que discutir en torno al racismo, o lo que planteaba Juan, muchas veces desde el poder, el sistema político,
judicial y social, digamos, demuestra ese racismo estructural que no está siendo solucionado, que frente a una revitalización y una revalorización, y sobre todo este año en donde estamos viendo que en los distintos espacios se está hablando de los 40 años de la democracia, claramente pueblos indígenas en estos 40 años de democracia, consolidando como movimientos sociales de luchas insistentes de estas deudas históricas que tiene el Estado y en el desarrollo de sus políticas públicas. El sustento, uno de los grandes sustentos, es el racismo estructural. Y esta situación, y yo en esto, como se señalaba al inicio, he participado como grupo de expertos ante la Organización Mundial contra la Tortura, vimos como grupos de expertos cómo el racismo y la discriminación estructural forman parte de habilitar estas violencias sistemáticas contra los pueblos indígenas, y en particular en el caso que a mí me asiste como defensora en su mayoría de líderes y lideresas, comunidades indígenas del polo mapuche, se ve, digamos, con mayor fluidez, incluso en la toma de decisiones judiciales. Hemos tenido que denunciar ante el comité el accionar de jueces en donde aparece la vulneración y la violencia sistemática al principio de igualdad y no discriminación. El racismo es un sistema global, una unidad de acción que abarca diferentes manifestaciones. Yo posteriormente, si quieren, voy a mandar el enlace del trabajo que como grupos de expertos de América Latina y el Caribe, que se llama Pues es tortura, damos cuenta en este informe de las distintas violencias y los hallazgos, en particular damos cuenta de esta discriminación estructural que se manifiesta de diferentes maneras, tal como sostienen en los 4 tipos de discriminación racial y étnica: la estructural, la legal, la institucional y la interpersonal. Pero esta situación de racismo que impide el cumplimiento de los derechos humanos consagrados tanto en el Convenio 169 como en la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Originarios o en la Declaración Americana de los Pueblos Originarios, se remontan, digamos, a estos procesos de invisibilización y desvalorización que constituyen fenómenos torturantes. El tratado sobre la tortura siempre ha sido vista desde el punto de vista individual, a la persona, y en el caso de nuestro fue propiciador de pensar a la tortura como un elemento colectivo y cultural. Y sobre eso, y a modo ilustrativo, en el trabajo también damos cuenta, en nuestras informantes, en nuestros trabajos con las entrevistadas, que en relación a los despojos y a las expulsiones de sus territorios, nos han relatado no solamente estas violencias son a título colectivo y con afectación cultural a los pueblos, sino que se produce a través en torno a la criminalización, como les decía, de líderes y lideresas en sus condiciones de detención. Se produce la tortura como una forma de violación a la dignidad. Señalaban algunas de nuestras entrevistadas, nos lastiman, nos quitan nuestros derechos cuando nos llevan a una cárcel injustamente, ¿no? Y recordar que estamos a 8 meses de prisión preventiva de mujeres y niños y niñas mapuches, en donde se ha propiciado una política de un comando unificado en una zona, una zonificación que amerita ser, digamos, tratado y amerita ser
dado como, digamos, como un ejemplo, digamos, actual de cómo se diseñan políticas a veces muy similares, con cambios de denominación, y en el caso del pueblo mapuche como un pueblo transfronterizo, al cual se le violenta sistemáticamente los derechos como pueblo, tanto en Argentina como Chile, donde implementan una política de criminalización similar, parecidas, de formas de zonificación que convalidan todas formas de el ejercicio de la fuerza pública y el andamiaje de realizar políticas públicas de seguridad, ya sea porque se los desconoce como un pueblo preexistente, étnico y cultural, tal como garantizó y garantiza nuestra Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, sino que también, como señalaba Nicolás, no solamente se los violenta por no reconocerlos como un pueblo indígena argentino, y aquí subyace también esta digamos, idea de la patrimonialización, que es lo que ha hecho el Estado, patrimonializar, cosificar a los sujetos y considerar qué es patrimonio estatal y qué no es un patrimonio estatal. En el trabajo de Pues es tortura examinamos cómo es necesario entonces enfocarnos en lo colectivo cuando se hace referencia a la tortura y otros malos tratos contra los pueblos indígenas. No hay una afectación individual, sino que hay una afectación. El apresar a un líder, y en este caso un líder o una lideresa política o una autoridad espiritual, no se afecta a la persona individual, sino que se afecta a ella en su vínculo con su familia, con sus niños, como autoridad política o espiritual, y como autoridad también como pueblo. En la normalidad, como decía, de las sociedades occidentales, se ha visualizado como sujeto de derecho siempre a la situación de la persona individual en contextos de encierro, y es poco frecuente que se lo visualicen prácticas de torturas o malos tratos en situaciones con los pueblos indígenas de manera colectiva. Sin embargo, en el análisis que hemos realizado, reconocemos cómo estas continuas violencias que se han ejercido sobre los cuerpos y los territorios de los pueblos indígenas tienen múltiples impactos en ellos mismos, en sus comunidades y en su pueblo. Y esto nos lleva a estas violencias sobre, digamos, sobre los cuerpos y sobre los territorios, se han convertido en una práctica permanente que tiene un efecto de tortura contra los pueblos indígenas ante prácticas hegemónicas que siguen persistiendo frente a una política de intereses económicos que nuevamente ven y proyectan en ese territorio una política económica de índole nacional. Y es allí en donde se convierte, en el caso del pueblo mapuche, en los enemigos internos que no permiten el desarrollo o extractivista, o una política de recursos naturales, como fenómenos que nos salvan de la economía mundial y que la Argentina se proyecta a nivel mundial, es que se convalidan prácticas violentas, de violación sistemática, en resguardo de esos territorios, pero en resguardo también del propio patrimonio de los pueblos indígenas. Y esta forma de relación del Estado con el pueblo indígena es una forma de anular y extinguir o que busca, digamos, un genocidio por goteo con respecto a los pueblos indígenas. Y esto yo lo hemos vinculado hace bastante tiempo, muchos abogados y abogadas que venimos trabajando en estos temas. El efectivo cumplimiento de los pueblos indígenas también a la libre determinación y a la no discriminación implica
descolonizar ciertas prácticas y ciertas políticas públicas que ha hecho el Estado y que hoy en realidad no encuentra en un Congreso de la Nación una, digamos, una verdadera escucha a los sujetos de derecho. La restitución no solamente de los territorios, y como decía, la restitución de los cuerpos implica también la restitución de los territorios. En los últimos tiempos, si bien se ha avanzado a restituir de las colecciones de los museos, las colecciones privadas y públicas, los cuerpos, los esqueletos, las osamentas, los objetos de culto, realmente es preocupante la situación sobre la restitución de estos objetos de culto, al reconocimiento del respeto sobre los objetos de culto y también a la repatriación de los restos que se encuentran en museos y en particular en museos del exterior. Con respecto a la restitución de los objetos de culto, hemos visto en los últimos días cómo un gran contingente de autoridades del pueblo mapuche debieron ir a Buenos Aires a reclamar por la restitución del Rehue, un espacio ceremonial de la Machi que continúa, la Machi Betiana Coluán, continúa, digamos, en una prisión preventiva. ¿Cómo ha sido concebido por parte del Estado o quienes se presentaban como miembros del Estado en, digamos, con respecto a este tratamiento del como objeto de culto o el espacio territorial espiritual, denota la violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Pero también cabe señalar que llevamos más de 5 años, en mi caso como abogada de la comunidad Sacamata Liempichún, de la zona muy cercana a Alto Río Senguer, la repatriación de los restos del gigante Liempichún, llevados al Museo del Hombre de París, y cómo en esta situación al día de hoy encontramos que la única opción que hoy tiene esta comunidad que se le restituya los restos de su antepasado, el cual Henri de Lavaud, en fines del siglo XIX, en donde recorrió 5.000 kilómetros aproximadamente en distintos lugares de la Patagonia, y su proceso fue desenterrar y buscar el gigante Patagón para ser en aquella Europa colonial, es que hasta el 2009 el gigante Liempichún estuvo exhibido en el Museo del Hombre de París. Hoy no está exhibido, estuvo su cráneo mucho tiempo con estampado en tinta china Liempichún en su cráneo, y con la fecha. Cabe señalar que Henri de Lavaud en su diario y en su bitácora de viaje dedica un capítulo, dice La cocina macabra. Él llega a un campamento tehuelche y le comentan que hacía unos días había fallecido un joven que tenía una estatura de las que él buscaba. Él buscaba cumplir el mito del gigante Patagón. Esta patrimonialización, ¿no?, sobre los cuerpos de los pueblos indígenas que eran objetos de estudio en pos de una universalidad y de una humanidad que supuestamente requería conocer sobre estas razas extintas que se pretendía que se van a extinguir, digamos, o pretenden hacerlas extinguir con las políticas sistemáticas que después se van a encargar de el Estado-Nación. Allí él en la madrugada desentierra el cuerpo de este joven Liempichún, lo cocina, le quita la carne, eso está en su bitácora, y manda su esqueleto a su padre que le guarde este esqueleto, y después toda su colección, no solamente el esqueleto, sino todos los objetos en los cuales había sido enterrado, es exhibido en el Museo de París, el Museo del Hombre de París. Hoy la realidad es que vía Cancillería Argentina nos informa que el Museo de París
va a dar en préstamo el esqueleto a otro museo para que continúe, digamos, en ese mismo objeto de estudio. Es decir, no ha cesado la patrimonialización de los cuerpos por parte de los pueblos indígenas, que claramente en el ejercicio de la declaración incluso de las Naciones Unidas, que implica que los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar y controlar sus objetos de culto, tienen derecho a mantener, a controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, como lo señala el artículo 31 de la Declaración y el anterior que yo señalaba, el artículo 12, y cuál ha sido la política que se ha llevado a cabo con respecto a la restitución del Rehue, o las situaciones que se han planteado, el reconocimiento al volcán Lanín, al Pillán, digamos, y cómo estas marchas y contramarchas de lo que los pueblos indígenas en su fiel reconocimiento a la libre determinación reconocen en sus espacios sus espacios territoriales su propia memoria. Y restituir cuerpos implica restituir territorio. Y esta política de colonización continúa hasta el día de hoy. Este caso que yo les señalo ha sido denunciado ante el mecanismo de expertos de la Declaración de las Naciones Unidas, pero sin tener una verdadera participación y consulta en el tema la propia comunidad que es familia directa de esta persona. Ha sido el Estado el que ha negociado vía Cancillería Argentina con, digamos, Francia, en la cual las alternativas son que para que deje de ser una colección, Francia, en primera medida, contestó de que debe perder el interés científico, dada la gran propaganda que se ha hecho, o en todo caso la denuncia de estar expuesto este cuerpo en el Museo del Hombre, consideran que no ha perdido el interés científico. Entonces, claramente que sigue siendo, ¿no?, estos malos tratos tienen esta perspectiva colectiva, diferenciada y cultural, y resulta necesario que se proteja y prevengan estas violencias, sobre todo sustentadas en el racismo y en la discriminación estructural en contra de los pueblos indígenas. Y se avance, en el caso argentino, en una política de consulta, de participación directa en los temas en los intereses que lo afectan. Hablar de restitución y repatriación implica vulnerar y violentar su proyección como pueblo históricamente sobre un territorio. Y la negación sistemática a regularizar estas repatriaciones internacionales o estas restituciones de los museos o las colecciones públicas y privadas implican violentar y ejercer prácticas de torturas sistemáticas y de malos tratos, y sumado a la situación, por supuesto, yo he tomado este caso, pero justamente en el trabajo que les voy a compartir, estas violencias y estas criminalizaciones se producen sobre todo en los despojos territoriales. Muchísimas gracias a la asociación por esta invitación. Gracias, Liliana. Sonia, perdón, le vamos a dar la palabra ahora a nuestra compañera Paula Mercedes Alvarado Mamani. Bueno, la voy a presentar. Paula es parte de la institución, es abogada, perteneciente al pueblo Coya, integrante de la comunidad Tresombú de La Matanza y del medio de comunicación Las Cisas, diplomada en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, diplomada en Pueblos Indígenas, Conocimientos Tradicionales y Recursos Genéticos en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica y Protocolo Nagoya en Argentina, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la UBA,
experta en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional, docente de la Facultad de Buenos Aires, integrante del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres Argentina. Adelante, Paula. Ahí está. No sé para dónde mirar. Para allá. Bueno, mi idea es darle o hacer un pequeño recorrido, cómo fue creciendo, cómo fue el avance de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Voy a hablar sobre el acceso a la justicia, un poco de pluralismo jurídico, pero necesariamente tengo que hacer un poco de autorreferencia o de referencia cómo fue mi proceso, ¿no? Yo soy de una comunidad de la provincia de Jujuy, y de muy joven me vine a vivir a Buenos Aires, toda mi familia se vino a vivir a Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, a partir de allí, en la primaria, hasta la actualidad, siempre en universidades públicas, ¿no? Y el paso por estas instituciones estatales o por otras organizaciones siempre fue en conflicto, ¿no? Esto de marcado, como bien mencionaba Sonia, el racismo y la discriminación. Uno a veces no se daba cuenta, pero está tan institucionalizado, ¿no? Esto de los actos escolares, el 25 de mayo, vos no podés ser dama antigua, vos tenés que ser la señora que vende la candombera, no necesitas pintarte con corcho porque ya tenés tu color de piel, y así estas prácticas siempre fueron recurrentes, ¿no? Y lamentables, pero bueno, uno aprende a crecer con todo eso. A partir del año 2007 me integré a un organismo de derechos humanos, la PDH, en el cual fui vicepresidenta, siempre manteniendo el vínculo con mi comunidad de origen, que es en la provincia de Jujuy, a 40 kilómetros de San Salvador, o sea, es una comunidad periurbana, y también manteniendo las prácticas siempre. Uno estaba allá y después venía a Buenos Aires y tenía que volver a hacer una adaptación, ¿no? De todo lo que iba viviendo allá, las alacitas, bueno, los solsticios de invierno y de verano, la ceremonia de la Pachamama, y era como un vivir entre dos mundos, ¿no? Articulando desde la provincia de Jujuy y articulando acá en la ciudad de Buenos Aires, y después con los distintos organismos de derechos humanos. ¿No? Que también a veces hay que hacer una pequeña reflexión porque las situaciones de racismo y discriminación se viven en ciertos ámbitos, ¿no? Así que bueno, hasta el 2015, y a partir de allí hice un trabajo específicamente y directo con distintas comunidades, ¿no? En esto que mencionaba Nicolás de la masacre de Napalpí, bueno, yo soy abogada de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, y justamente la masacre de Rincón Bomba en 1947 fue la primera sentencia de reconocimiento de genocidio indígena, ¿no? Hoy se encuentra, hay una acción penal y una acción civil. La causa penal se encuentra en tratativas todavía, solicitando este famoso juicio por la verdad, pero la causa civil está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también estamos ahí con distintas decisiones en la Federación de si llevarla o no. Como ustedes sabrán, todos sabemos cómo hoy se encuentra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las posiciones que puede llegar a sacar sobre este fallo, porque ya lo ha manifestado, y entonces estamos con unas conversaciones constantes con la Federación, ver si conviene avanzar ahora, no conviene avanzar. Tuvimos y tratamos de interactuar con la Secretaría de Derechos Humanos, pero justamente este caso no logró avanzarse. No tuvimos la prensa que tuvo la causa de Napalpí, lamentablemente. No tuvimos el acompañamiento de los distintos organismos de derechos humanos en esta causa. Y bueno, y un montón de series de inconvenientes, ¿no? El juntar plata, ellos son del interior de la provincia de Formosa, entonces el juzgado federal, cada vez que había una citación, cada vez que había que hacer una presentación, cada vez que había un alegato, que había alguna audiencia testimonial, esto requería juntar un montón de plata, y la verdad que sí tuvimos el acompañamiento de mucha sociedad civil
que cree en la federación y que cree en esto de empezar a mirar, o sea, estas sentencias reparatorias, ¿no? Estas sentencias que implican la modificación de un Estado nacional con políticas públicas, porque la sentencia de la causa de Rincón Bomba establece 2 o 3 puntos que después podríamos llegar a analizar, ¿no? Pero que son importantes para una modificación de un Estado-nación. Por otro lado, bueno, también es importante de mencionar que, bueno, todos los derechos o la construcción de los derechos de los pueblos indígenas fueron dándose en etapas, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar 3 dimensiones. Una dimensión histórica, cómo fueron creciendo, cómo fueron avanzando los derechos, ¿no? Otra dimensión que tiene que ver con la política, cómo se le fue dando importancia o no. Y la otra dimensión, que es la que nos compete la mayoría de los que estamos acá presentes y lo que realmente hacemos, que es lo que tiene que ver con la dimensión jurídica, ¿no? En una dimensión histórica, sí o sí, para empezar a hablar de los derechos de los pueblos indígenas, nos tenemos que remitir, lamentablemente, a 1492, ¿no? Un paradigma, una sociedad occidental que viene a romper con todo la cosmovisión indígena, ¿no? No solamente una forma de mirar al mundo totalmente diferente, sino con una forma de crear y de pensar ese mundo, una forma de compartir, ¿no? Un AINI que entre todas las comunidades se convivía de forma normal, ¿no? Este sistema occidental no solamente fue conquistado en una especie de nos quedamos con los territorios, sino que también con lo que tiene que ver con las visiones, las cosmovisiones, ¿no? En mi caso yo estoy bautizada en la provincia de San Salvador y era muy raro porque yo fui bautizada a los 6 años y se hizo la actividad en la iglesia y de ahí nos fuimos a la comunidad. Y era como súper naturalizado esto. Y yo ahora de grande hice un proceso en el cual apostaté, pero ahora de grande veo cómo la penetración de la Iglesia Católica fue tan fuerte en Salta, en Jujuy, en todo el norte, ¿no? Que era natural esto, yo no lo podía creer, ahora lo analizo, pero no lo podía creer que de ahí de que nos bautizaron, nosotros somos 5, en mi familia somos 5 hermanos, los 5 fuimos bautizados el mismo día, y de ahí se hizo la fiesta en la comunidad que quedaba a un par de kilómetros, fuimos en auto, y digo, es súper naturalizado esto, y nadie podía pensar que esto era una invasión colonial en las mentes, ¿no? Y hoy lo estamos viendo así, ¿no? Entonces digo, cómo la penetración de esta historicidad, ¿no? De 1492 todavía perdura, porque hay comunidades que todavía siguen manteniendo estas prácticas, ¿no? Y ni hablar en donde yo trabajé muchos años, que es Chaco y Formosa, con la iglesia evangélica. También la penetración mental que han hecho estas iglesias es terrible, ¿no? Bueno, por otro lado, en este recuento histórico, no podemos dejar de pensar que vino de la mano también de una suerte de querer articular en aquel momento, ¿no? Tenemos los dichos de Bartolomé de las Casas, ¿no? El derecho indiano, que de cierta manera trataba de un poco cuidar o más allá de este debate que se daba si los pueblos indígenas teníamos alma o no, porque eso fue un debate que encima incluso mucho tiempo perduró, pero cerrado esta etapa, el derecho indiano buscaba otro tipo de protección, ¿no? El de necesitamos estas manos de obra para la construcción de un tipo de sistema, ¿no? Hay muchos colegas indígenas que hablamos de el famoso descubrimiento de América como una conquista territorial y de una empresa privada, ¿no? Porque con ello trajo todo un sistema el cual era ajeno a la visión indígena, ¿no? Por otro lado tenemos el estándar de políticas públicas, ¿no? Una segunda dimensión que tiene que ver con una idea de protección, ¿no? De un sujeto minoritario que hay que protegerlo en un sentido paternalista y asistencialista, y que pasó por estas etapas, ¿no? No lo reconocemos como sujeto, después sí reconocemos estas minorías, ¿no?
necesitamos protegerlas, pero todavía en esos espacios las voces indígenas no estábamos presentes, y en la actualidad todavía sucede, pero en esas épocas era más contundente, ¿no? Y así llegamos a un primer congreso que todos lo deben conocer, en 1940, que hablamos de México, ¿no? En donde se empiezan a sentar las bases de este reconocimiento. Acá tenemos en Argentina la Semana de los Pueblos Indígenas, el reconocimiento del 19 de abril, ¿no? Como el Día del Indio Americano, ¿no? Y en ese sentido, una protección que se le daba al sujeto indígena como una persona que necesitaba que alguien nos proteja, ¿no? Nosotros no teníamos voz, si bien todo esto, igual, hago un paréntesis, se debe, todo esto que se fue ganando, ¿no? Fue gracias a la lucha y a la existencia de los pueblos indígenas. No es que el Estado ni ciertos sectores fueron beneficiosos con nosotros, nos regalaron esto, sino que todo esto es producto de luchas, todo es producto de luchas lo que se ha generado dentro del sistema de los pueblos indígenas, ¿no? Y a partir de ahí empieza otro tipo de mirada y empieza todo este movimiento, no solamente en el ámbito interamericano, porque yo estoy hablando de lo que sucedió en el sistema en América Latina, o conocido como el Abya Yala, como lo llamamos los pueblos indígenas, sino que también un movimiento súper importante en el derecho internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos, más que nada. Y así después tenemos estas revoluciones de las constituciones latinoamericanas, con el surgimiento y con la aparición del convenio 169, que mencionaba, una incorporación que tiene que ver de empezar a reconocer el sujeto indígena como sujeto político y sujeto de derecho, y a su vez esta calidad de son sujetos colectivos que necesitan no solamente una... está bajo el sonido. A ver si no me acerco más, ahí. Capaz que porque lo tenía lejos ahí está. Porque tenía lejos el micrófono. Bueno, esta protección que tiene que ver como sujetos colectivos, sujetos políticos, sujetos autodeterminados, no un sujeto que ya tiene voz y que puede participar en ciertos ámbitos, ¿no? Y a partir de ahí se abre una nueva instancia para los pueblos indígenas en la participación política y pública, ¿no? Una participación en donde hoy, la verdad, hay muchos y muchas, somos profesionales, integramos distintas organizaciones, podemos convivir con otras formas, porque justamente desde la cosmovisión indígena esto siempre fue una convivencia armónica y pacífica. Más que nada en los pueblos andinos tenemos esta visión de alcanzar el summa causa o el buen vivir, ¿no? El de una mirada en armonía con la naturaleza. Pero frente a ello encontramos todo este sistema que todavía, como bien comentó Sonia, este racismo y la discriminación no se ha ido. Y eso es sumamente lamentable. Hablamos que hoy nos encontramos con un acampe, pero hace poquitos días no solamente fue el acuerdo que se firmó el Estado con las presas mapuches, sino que las reacciones a ese acuerdo, ¿no? Las reacciones de sujetos ¿cómo el Estado avala un grupo violento? ¿Cómo el Estado avala que las comunidades indígenas puedan regresar a su territorio, ¿no? ¿Cómo el Estado avala el reconocimiento de un rehue? Eso, las reacciones fueron lo que más, no solamente estábamos felices y contentas por lo sucedido, sino que ver las reacciones de ciertos estados provinciales, ¿no? De ciertas personas, eso fue lo más grave, porque todavía esto perdura, no estamos hablando de 1492, sino que estamos hablando en el día actual, ¿no? Y eso es realmente preocupante. Entonces, ahí estamos varias organizaciones indígenas viendo que no hemos hecho un camino todavía importante y necesario en la sociedad civil, ¿no? Reforma constitucional de Jujuy, en la cual estoy asesorando, pasó exactamente lo mismo. Llegan a las comunidades con un formulario que les informan, esta es la reforma, y le piden el consentimiento a través de un papelito. Seguimos todavía con prácticas paternalistas y violando totalmente distintos derechos, consulta y participación, la autodeterminación, y que hoy justamente somos sujetos políticos. Bueno,
A través de todo este recorrido llegamos a lo que es dos cuestiones: el acceso a la justicia culturalmente adecuado y, por otro lado, el famoso pluralismo jurídico, ¿no? Y con esto nos lleva a la generación de políticas públicas. En lo que tiene que ver con el acceso a la justicia culturalmente adecuado, siempre podemos hablar de distintos obstáculos, y los que hemos trabajado muchos años en la temática indígena, sabemos que existen herramientas, no solamente el famoso artículo 75, inciso 17, el inciso 19, que nos habla de esta pluriculturalidad, ¿no? El artículo 41, que nos habla de la biodiversidad, y con ello la Convención sobre Biodiversidad y el Protocolo de Nagoya, sino que también todos los instrumentos que tienen que ver con el famoso bloque constitucional federal, que nos trae de la mano el artículo 75, inciso 22, que nos habla de esta defensa del acceso a la justicia, ¿no? Y justamente una mirada intercultural con lo que tiene que ver el famoso convenio 169 de la OIT. Y por otro lado, las famosas reglas de Brasilia, que muy poco se habla, muy poco se conocen, pero que nuestra Corte Suprema las ha adquirido, las ha apropiado, y hasta el día de la fecha, gracias porque brillan por su ausencia, ¿no? Ese como que es el marco normativo. Obstáculos procesales por un lado, obstáculos estructurales por otro, obstáculos culturales a los que hacía mención Sonia, ¿no? El racismo y la discriminación y otras cuestiones. Obstáculos procesales. En primer lugar, la falta de peritos especializados en la materia indígena, ¿no? Peritos que desconocen todo el sistema de las pautas organizativas, de las comunidades, la justicia indígena, cómo nos manejamos, cómo es nuestra forma de llevar adelante las prácticas, el día a día, ¿no? El desconocimiento de las instituciones, ¿no? Los distintos consejos, las distintas formas en la cual no solamente un pueblo, sino cada comunidad se maneja, no solamente desconocimiento por los agentes administrativos, sino por los operadores judiciales, ¿no? Por otro lado, los extensos plazos que tienen los procesos judiciales. Hablaban del caso de la Cajonat. La caso de la Cajonat empieza en el año 91, entonces si uno se pone a pensar todo el recorrido que hizo para llegar y lograr una sentencia en la Corte Interamericana, todas las cosas que deben haber pasado esa comunidad, son 138 comunidades lo que deben haber pasado, y cómo fue el recorrido individual de cada una de las personas, ¿no? Y también hago mención al caso de Rincón Bomba, 1947. Hoy contamos con 15 sobrevivientes nada más en todo lo que es el departamento Patiño. ¿Y uno cómo le habla del acceso a la justicia a esas personas que han vivido tantos años esperando una sentencia, ¿no? Es como fuerte esto, ¿no? Por otro lado, la falta de comprensión de las instituciones indígenas, cómo funcionan internamente las instituciones, ¿no? Cómo nos manejamos. Ni hablar de la falta de la famosa consulta y participación, que hoy el Estado se encuentra súper obligado a cumplirlo, y todavía son muy pocos los espacios que cuentan con una resolución. Digo, Parques Nacionales cuenta con su famosa resolución de consulta y participación, pero cada una de las comunidades se ha empezado a llevar adelante sus protocolos, ¿no? Pero todavía eso no son vinculantes. Por otro lado, la inexistencia de procesos específicos que sean indígenas, ¿no? Porque hay que tramitarlos a través de una forma que es sumamente ajena. Digo, un caso en el contencioso administrativo, un caso civil, no tienen esa mirada y esa perspectiva indígena, ¿no? Por otro lado, bueno, como ya hablaba Juan Manuel, la falta de, por lo menos cuando se logra alguna sentencia, la falta de cumplimiento de esa sentencia, ¿no? Lo difícil que es que se lleve en la práctica esa sentencia. Y ahí tenemos, vamos a hablar de los obstáculos estructurales y culturales. Y aquí no puedo hacer oído ajeno a lo que tiene que ver con grupos específicos que han sido vulnerados por años, no solamente como pueblos indígenas, sino que en nuestro caso de mujeres indígenas o niñeces indígenas,
Hoy, desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que formo parte, hemos lanzado, hace años que hemos lanzado la campaña contra el chineo, ¿no? Una forma aberrante que atraviesa el cuerpo y territorio de cada una de las hermanas y que después eso nos deja con secuelas, ¿no? Sino que también las niñeces indígenas. Encontramos que tenemos una resolución, hoy podemos hablar de la famosa resolución 39 de la CEDAW, que habla de el reconocimiento a las mujeres indígenas y sus formas de reconocimiento de justicia, pero que todavía el Estado argentino muy poco la ha apropiado, ¿no? Y no irme tan lejos, tenemos en la Convención de los Derechos del Niño el famoso artículo 31 que nos habla de la niñez indígena, que tampoco el Estado se ha hecho de eco, o sea, no ha reconocido que eso va también para el Estado. Bueno, por otro lado tenemos la ausencia específica de medios económicos, de medios de transporte, de vías de comunicación para poder hacer efectivo estos procedimientos administrativos y estos procesos judiciales, ¿no? Juzgados o lugares o juzgados de paz muy lejos de los centros o de los centros de vida de las comunidades, ¿no? En Formosa existen 3 lugares que uno puede ir a denunciar y que los 3 se encuentran separados con 6, 7 horas de diferencia, ¿no? Entonces uno le dice a una hermana, anda a denunciar, y tengo que primero juntar la plata para tomarme el colectivo, esperar el colectivo que pasa a determinada hora, y después el otro obstáculo, que hablábamos del obstáculo procesal, si me lo toman o no en el juzgado, si me lo toma o no la comisaría. Y así, esto es súper cotidiano, todavía no ha llegado el acceso a la justicia en los territorios indígenas, ¿no? La falta de abogados y abogadas con una mirada y una perspectiva indígena, y lo digo porque acá en la ciudad de Buenos Aires hoy hay colectivos y hermanos que se reivindican indígenas y nos encontramos con abogados y abogadas que han tomado procesos sin conocer sobre la materia y nos hemos chocado con desalojos en la puerta, con un montón de cuestiones que tienen que ver con usurpaciones que se podrían haber frenado antes usando el derecho constitucionario y el derecho indígena, ¿no? Y por otro lado, esto que hablábamos de los aspectos culturales y simbólicos, y ahí sí o sí tenemos que remitirnos a esta discriminación y al racismo, ¿no? Una vez que una mujer logra llegar a un juzgado, ¿por qué no le toman la denuncia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es esta de, no, bueno, ustedes no logro entenderlos, vuelva con un traductor, ¿no? Y esto ha pasado en muchos territorios. Así que bueno, esas son como las cuestiones coyunturales que nos encontramos, pero sin embargo, bueno, hoy hay una fuerte movida de los pueblos indígenas, hemos logrado incluso activar de otra manera con las ONG que durante muchos años también ejercieron una especie de paternalismo sobre las comunidades, sobre los pueblos, y que hoy se está encabezando de otra manera, ¿no? Una igualdad y una forma de cooperación. Y digo también porque los antropólogos y las antropólogas durante muchos años se encargaron incluso, digo, con esta cuestión del chineo, de decir que era una práctica cultural el chineo, ¿no? La violación hacia las niñeces indígenas era una práctica cultural. Y esto fue apoyado muchas veces por la academia. Hoy hablamos de un genocidio indígena. Hace 20 años, la Facultad de Derecho, cuando yo empecé, no podías mencionar la palabra genocidio, por lo menos en lo que respecta a la conformación de un Estado-nación, como es el de Estado argentino, ¿no? Podés hablar de genocidio armenio, podíamos hablar del Holocausto y de otros tipos de genocidio, pero el genocidio indígena no se podía mencionar, ¿no? Y cada vez que uno intentaba incorporar esa palabra, en mi caso yo empecé con la docencia apenas me recibí en el año 2011, no, el titular de cátedra, no hables de genocidio, no es tan así, son distintas masacres, y no, creo que cada cosa tiene su nombre, ¿no? El genocidio sucedió, y si no lo frenamos con distintas políticas públicas, va a continuar, ¿no? Así que bueno, eso, creo que estoy en tiempo, ¿no? Sí. Listo. Pachi.
Bueno, gracias, Paula. Vamos a cambiar de lugar de nuevo. Está bien, igual. Giramos la copa. Ahí estamos las dos. Bueno, si les parece, a las personas que están en el Zoom y a las personas que están presentes, podemos abrirlo a debate, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer a los expositores y expositoras. ¿Alguna reflexión? Bueno, acá están escribiendo felicitaciones, gracias. Unos mensajes que están poniendo en el chat. Bueno, adelante. Le pasa Alicia. Mira, yo quería, pero me quedé con esto último de los obstáculos que hay para llegar a la justicia, ¿no? Entonces, yo pensaba que vos que estás imbuida en el tema, si se te ocurrió, si pensás, ¿cuál sería el camino más fácil? Si integrar en los juzgados peritos, si el tema del lenguaje, cómo se podrían entender, o habría que hacer juzgados especiales dedicados a la comunidad. Bueno, eso, alguna propuesta. Ay, sí, porque me olvidé de hablar del famoso, había dicho del pluralismo jurídico y me olvidé de hablar de eso, así que muy bien, gracias. Me faltó eso porque quise acortar y me olvidé de eso. Bueno, justamente, bueno, ahí tenemos distintas miradas también y todavía no lo hemos consensuado entre la militancia indígena. Yo soy indianista, los indianistas vemos el Estado plurinacional como un paso, entonces nuestra mirada es tener juzgados autónomos, ¿no? Como sucede como en México o en Guatemala. Pero después hay otro que es válido también, que es esto de hacer juzgados interculturales, ¿no? Y como ha sucedido. Hoy tenemos poco todavía conocimiento de esto y hay muy poco, si bien hay normas que avalan el reconocimiento de ambas jurisdicciones, ¿no? El convenio 169 a partir del artículo, bueno, 8, 9, 10, 11 y 12, hablan sobre las formas de participación indígena. Bueno, la regla de las Indias que yo mencioné habla también sobre la forma autónoma de resolución de conflictos de las comunidades indígenas, pero todavía en sí no hay una política pública que establezca, bueno, la resolución que toman dentro de las comunidades será avalada por la justicia ordinaria, ¿no? Lo que pretende el pluralismo jurídico es esto, dos sistemas, el ordinario y por otro lado el indígena, que coordinen, que interactúen. Bueno, tiene otra filosofía, pero más o menos es eso. Hay otros, eso sería como un camino. Y en esto que va, todo esto que vos mencionabas, intérpretes, traductores, las sentencias en idioma indígena, todo esto ya está en las legislaciones, en la legislación internacional. Ya, incluso el Código Penal de la provincia de Buenos Aires habla de tener intérpretes. 2 o 3 proyectos de ley hicimos en el año 2014 para incorporar un listado de intérpretes indígenas en la provincia a raíz del caso conocido como Reina Maraz, que es una hermana indígena, migrante, y que estaba embarazada y no hablaba castellano, quechua, y con el caso de ella, hemos movido bastante esto, que ya está incorporado en el Código Penal, en el Código Procesal Penal de la provincia, la cuestión de los intérpretes, incluso nuestro código también, pero todavía no se ha hecho efectivo esto, ¿no? Esas son cuestiones que falta de decisiones políticas, lo mismo que a veces nosotros logramos llevar algún perito o algún traductor indígena y ahí vamos otra vez con el tema de los honorarios. ¿Por qué un traductor indígena no puede cobrar los honorarios que cobra cualquier otro tipo de traductor, ¿no? Bueno, otra discusión que también llevamos adelante. Y por otro lado, bueno, justamente desde otra mirada indígena, la forma de como lo tiene Guatemala, como lo tiene México, incluso el Estado Plurinacional de Bolivia, que hay juzgados específicamente en donde se trabajan cuestiones indígenas y son todos manejados por hermanos indígenas
quechuas y aymaras, ¿no? Y eso sería por un lado. Y después, por otro lado también, como lo tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, muchos de los que forman parte del gobierno del Estado Plurinacional tienen que hacer cursos obligatorios en quechua y en aymara, elegir alguno de los dos idiomas. Sumamente importante porque para entender un no indígena, para poder entender, para comprender nuestro sistema, va por todos lados. Y el idioma tiene su forma de interpretarse, ¿no? Nosotros, por ejemplo, muchas de las palabras no tienen género en el quechua. Yo este es mi 3er año de quechua, así que estoy como tratando de aprender. Mi abuela hablaba quechua y dejó algunas palabras en mi familia y otras las estamos tratando de interactuar, ¿no? De comprender. No tiene género, no existe el verbo tener, o sea, el verbo tener, la forma de decir yo tengo algo se hace una construcción del objeto que yo tengo conmigo, ¿no? No existe el tener, no hay traducción literal del verbo tener en quechua. Sumamente importante porque te muestra una cosmovisión que no somos parte de todo y no tenemos propiedad sobre nada. El tincunacama, por ejemplo, que es el famoso saludo, no significa un chau, sino que es hasta que nos volvamos a encontrar en esta vida, en la otra vida, con los ancestros, o sea, hay formas de interactuar. Y allá en el Estado Plurinacional de Bolivia, sí o sí tienen que hacer este curso, un curso de alguna de las lenguas, el que no es hablante, quechua hablante, tiene que hacer. Entonces es sumamente importante eso para entender una cosmovisión y con eso la cosmovisión, la justicia forma parte de esa cosmovisión. Así que como que hay de esos dos procesos. La verdad que con la aplicación de la normativa que hay en el Estado argentino, no tendríamos que hablar de estos obstáculos. La falta de intérprete, las sentencias en idioma indígena, no tendría que existir. Pero sin embargo, hasta el día de la fecha, como les dije, las reacciones que fueron al convenio del día viernes, el día jueves de las presas mapuches, yo no lo podía creer porque, el derecho a regresar a su territorio existe y todavía hay sectores de la sociedad que esto no lo entienden, lo miran mal, bueno, hay un montón de cosas que se me vienen a la cabeza que sería súper agresiva, pero es muy, muy difícil. ¿Cuánto hay que hacer? Sí, efectivamente es eso. Sí. A ver, ahí vamos. Pero ¿alguien escribió? Ah, es cierto. Bueno, espérame que... Bueno, hay comentarios. Dice, voy a leer. Jacquelina Gladys Parada dice, buenas, yo me pongo a disposición para ir al lugar, escribir y tomar entrevistas. Soy periodista y estoy, que no puedo bajar. Oh, perdón. No se puede. Estoy estudiando abogacía en San Juan, en San Juan Bosco, vivo en Neuquén, viajo a Neuquén para eso, la Patagonia está invadida por los árabes, y bueno, deja su teléfono celular, que tome nota quien corresponda. Bueno, sigue. Un mensaje que deja acá la compañera que está acá conectada. Y acá hay alguien, Nelly, ¿quiere hacer un comentario? Sí. Bueno, mi preocupación es para todos los participantes, justamente esto que hablabas de la justicia y que no llega la imposibilidad del acceso a la justicia y que una vez accedido no es que hay una justicia, sino que justamente hay una recriminalización, porque las comunidades tienen su hacer justicia y no obstante se le atraviesan las leyes y normas de todos los códigos y demás. Entonces, bueno, en África y en América tenemos esa doble vara
que hay códigos que no entienden el hacer justicia de comunidades. Entonces, ese RAC para todos los que han hablado, bueno, sea el sur, sea el norte, cómo lo podríamos resolver desde nuestra óptica, hoy, ahora, con pueblos incluidos, digamos, reconociéndole. Acá está Paula, pero no sé si Juan, Nicolás o Sonia quiere contestar. Se habilita el micrófono. Sonia. Sí, a ver, bien como señalaba Paula, el tema es que el federalismo en nuestro país y la aplicación de códigos procesales en cada una de las provincias, hay que tener en cuenta que hay causas que sí ha intervenido, digamos, la justicia federal, sobre todo, bueno, en los casos mapuches, claramente lo vemos desde el 2015 en adelante, causa Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Yem, actualmente la situación, y bueno, creo que ha salido ahora hace 2 minutos un fallo de excarcelación de todas las también, que estaba pendiente, lo celebramos, creo que lo único que quedará ahora creo que es una causa del 2017, pero ya ha sido notificada esta excarcelación que se estaba esperando. Sí, pero, y justamente, bueno, la justicia federal es la que más huérfana del acceso a la justicia, es decir, no tiene una base de datos estadística a pesar de haber criminalizado y llevado a prisiones preventivas en exceso en el tiempo. Hoy no hay una base de datos estadística de ningún poder judicial diferenciando por pueblo indígena, ¿no? ¿A quién aplica, digamos? Y esto es parte de esa invisibilización, ese racismo y discriminación estructural que hemos señalado acá. Si hoy ninguno de los poderes del Estado, estamos hablando de la faceta judicial, pero ningún espacio, un poder del Estado, hoy maneja estadísticas visibilizando a los pueblos indígenas. Esto es un primer puntapié. Es decir, ninguna de las defensorías públicas, por ejemplo, lleva una estadística de preguntar, simplemente es una pregunta, así como tuvimos el censo y que todavía estamos viendo cómo va a salir el censo, si se autoperciben o se autoascriben, pertenecer a un y a cuál, es decir, ni hablar después de empezar a hilar fino, los intérpretes culturales o los traductores, porque para que se inscriban como traductores, en el caso de los idiomas occidentales y que conocemos, bueno, hay un respaldo académico, universitario, de traductores oficiales. En el caso de aquellos de pueblos indígenas, no es la misma trayectoria. No tiene que ser esa misma trayectoria. Y si no está, me ha pasado que lo he pedido en instancias, digamos, judiciales, y los jueces lo niegan, en el sentido de que si se manejan con el español, así que perfectamente podemos continuar con el español. Entonces, este federalismo, por un lado están las causas federales, o el ámbito, el código, digamos, federal, pero no todas las causas de conflictos territoriales pasan por es decir, los códigos procesales penales de algunas provincias están teniendo, en el caso de Chubut, si bien el Código Procesal plantea la diversidad cultural y que en el caso de imputados indígenas deberá estarse a la aplicación del convenio 169, nos cansamos de invocarlo, pero realmente se continúa con la criminalización. Y en el caso de víctimas también lo tiene el Código Procesal. Por eso digo, a veces tenemos un marco jurídico de avanzada, pero nos está, digamos, faltando la puesta en práctica, ¿no? Yo lo digo en las cosas más sencillas. Aquí en el Colegio de Abogados de Comodoro tenemos consultorios gratuitos. ¿Por qué no le preguntamos a las personas que vienen al consultorio gratuito si autoascriben pertenecer a un pueblo indígena? Si empezamos por las pequeñas, a veces que las cosas más megas o modificaciones o que implican reformas
en las legislaciones, en consensos, digamos, y digamos, eso es también como preocupante. Cuesta mucho entender, y en esto que planteaba Paula, en esto del pluralismo jurídico, que los pueblos indígenas tenían sus propios y tienen sus propios sistemas de regulación, con sus propias normas de regulación de su vida. Se entiende que el único que imparte justicia es el Estado. Entonces estamos muy lejos de entender el derecho indígena. Si tenemos hoy, gente dice, pero ¿qué quieren estos mapuches? Le regalamos la Patagonia. Imagínense de decir que van a aplicar sus propios sistemas normativos, ¿no? Entonces estamos muy a muchos años, digamos, de esa comprensión. Pero si no empezamos a generar a no, con Juan Manuel esto lo hemos debatido, no nosotros, sino que lo hemos puesto en coincidencia. Es decir, hoy no hay una sanción penal para quien discrimina para el odio racial. Hoy no hay una sanción penal para quien discrimina a un mapuche. O reivindica el genocidio indígena, ¿no? Mientras que el nazismo, digamos, existe la pena y la condena y la sanción de cárcel perpetua para quienes reivindican el genocidio nazi, nosotros todavía estamos viendo si es una sanción administrativa y el INADI simplemente emite un dictamen diciendo, sí, vemos que se ha cometido discriminación racial, pero no hay sanción. No hay una sanción para quien hoy se sienta en un programa de televisión y sí podemos hoy tener una recomendación de la Defensoría del Público que reivindica, digamos, criminalización del mapuche, por ejemplo, ¿no? Hoy tenemos una división de la prensa, la mitad de paneles que no encuentro ningún programa, discúlpenme, de televisión que hoy podamos tener la otra cara de la moneda. Todo se ha construido sobre un discurso del negacionismo y del odio racial. Sí, es cierto eso. Y me olvidé de mencionar otra cuestión que es importante, que lo hablábamos con Carlos en la primera charla que tuvimos. El peligro que corren y corremos los defensores y defensoras de derechos humanos de los pueblos indígenas. No me acuerdo si Sonia también tuviste un problema con tu matrícula. Bueno, así hay un montón de colegas que han tenido sus problemas. Hoy nos reímos, pero persecuciones constantemente, no solamente al defensor propio, sino que al que quiere colaborar en su experticia, en este caso como abogados y abogadas, ¿no? En mi caso, en la provincia de Formosa, cada vez que llegaba, era un llamado a mi casa avisando, o sea, la misma, no sé quién, llamados anónimos avisaban, sabemos, llamaban a mamá, sabemos que su hija está pisando Formosa. Así era la situación, o sea, no solamente estos obstáculos, sino también el riesgo que sí, que corremos, las amenazas que corremos los abogados y abogadas que llevamos todos estos tipos de temática, ¿no? Porque mueve intereses muy importantes. Esta llegada que hablamos del famoso sistema viene a traer no solamente un sistema totalmente ajeno a las comunidades indígenas, sino que intereses que tienen que ver con el sistema capitalista, ¿no? Hoy podemos ver que se abren juzgados, y no está mal, ¿no? Digo, cómo han avanzado los derechos de los hermanos y hermanas LGTBIQ, ¿no? Pero creemos un sistema para regularizar la propiedad comunitaria. Esto que hablábamos de la famosa delimitar, demarcar y entregar título de propiedad, el entregar título de propiedad te lo debemos para un próximo sistema. Entonces vemos que hay ciertos intereses que hasta el día de la fecha incomodan hasta el peligro de la vida, ¿no? Ojalá fuera solamente la protesta, sino que conocemos casos, bueno, a nosotros con el tema de las amenazas a la matrícula y a nuestra profesión, pero hay cuántos hermanos y hermanas que no sabemos que en territorio han fallecido por un accidente automovilístico. Hay que averiguar si esos accidentes automovilísticos son verdaderos, ¿no? Esto también hay que mencionarlo porque es un obstáculo, pero a su vez también el peligro que corremos al trabajar con estas temáticas, y los mismos hermanos indígenas que pasan y atraviesan todas estas cuestiones.
Bueno, creo que estamos en condiciones de cerrar. Bueno, les agradecemos a los expositores y a las expositoras. ¿Cómo? Carlos, no, bueno, entonces damos por cerrada la actividad, que también informamos que quedó grabada, así que para que puedas volver a ser escuchada y demás en el canal de la asociación. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias.